Los Cirujanos, ciencia, corazón y manos. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Cooks? Bienvenidos a su programa Los Cirujanos. Un programa con ciencia, corazón y manos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros como cada jueves, estrenando capítulo, en este caso el capítulo número 5, y con un tema extremadamente importante y apasionante, doctor Gomar. Así es, el día de hoy tenemos invitada de lujo, tenemos tema de lujo, tema muy frecuente, y ahorita nuestra invitada nos va a decir qué tan frecuente y tan importante es. Este es el tema de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Presento a nuestra invitada. Ella es la doctora Ana Isabel Torner Avelar. Ella es residente actualmente y jefa de residentes del Servicio de Gastroenterología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida, doctora Ana. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias, doctor González, doctor Gomar, por la invitación para poder dar este tema y platicar sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nada que agradecer, doctor, al contrario, nos sentimos halagados y de verdad agradecemos tu presencia el día de hoy. Amigas y amigos de Radio Cooks, muy importante recordarles las redes sociales del programa para que siempre estén al pendiente de los nuevos capítulos de su programa Los Cirujanos y de todos los podcasts de el programa Conciencia. Doctor Gomar, ¿nos podría recordar las redes sociales, por favor? Claro que sí, doctor González. En Facebook nos encuentran como Cooks, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, las siglas. Y en Instagram nos encuentran como Cooks-UDG. Mis redes personales en Facebook e Instagram me encuentran como Dr. José Carlos Gomar. Y a su servidor en Instagram, Facebook y Twitter, @Dr. González Duarte. Amigas y amigos, estamos en su programa Los Cirujanos. Empezamos con la primera pregunta de este tema tan importante, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora Ana, ¿qué es la enfermedad por reflujo? Lo abreviamos como ERGE, por si escuchan amigas y amigos de Radio Cooks que decimos ERGE, pues son las siglas de enfermedad por reflujo. ¿Pero qué es? ¿Nos podrías ampliar, por favor? Bien, una definición universal que nosotros utilizamos es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico está causada por un ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual causa síntomas y lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y la calidad de vida de las personas que presentan esta enfermedad. Esto es tan importante, amigos y amigos, de entender, porque estoy seguro que conocen a alguien o han tenido familiares que han sido diagnosticados con esta enfermedad, si no es que ustedes mismos, y que incluso los han operado. O sea, esto es una cirugía que de modas y de muchos pacientes que han sido operados, muy probablemente incluso sin la necesidad de hacerlo. Así es, este llega a ser un problema muy frecuente y que lo malo de estas enfermedades es que luego se traspolan, ¿no? A lo mejor yo tengo gastritis, a lo mejor tengo una hernia, a lo mejor tengo reflujo. Ahorita nuestra invitada, la doctora Ana, nos va a ampliar y a ayudar a ver cómo podemos discernir entre estas enfermedades, pero bueno, tenemos que regresar con lo básico. ¿Qué tan frecuente, doctora Ana, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, para darnos una idea, se calcula que esta enfermedad tiene una prevalencia mundial entre el 8 y el 33%. Pero tomando en cuenta los estudios que se han realizado aquí en México, por ejemplo el estudio Sígame del doctor Remestroche, la prevalencia es casi similar en México a la de nivel mundial. Es de entre el 20 hasta un 40%. Realmente es común tener esta enfermedad en nuestro país. De acuerdo, y que muchas veces también es subdiagnosticada tal vez porque los pacientes no acuden a la consulta con el especialista que tendrían que acudir, y que a lo mejor no sabemos o no saben discernir bien entre si es enfermedad por reflujo, si es gastritis, si es una hernia yatal, que a veces una lleva a la otra, y ahorita la doctora Torner nos va a ejemplificar un poco más. Definitivamente eso es muy importante, doctor Gomar, como lo mencionan muy bien. No es lo mismo enfermedad por reflujo que, ya me dio gastritis, ya tengo dolor de gastritis o tengo úlcera, ¿no? Nada que ver las tres enfermedades. Y no sé, doctora Ana, ¿podrías así llanamente, para que lo podamos entender todos, cuáles podrían ser las tres diferencias o las diferencias entre estas tres entidades, por favor? Bien.
Lo que llamamos gastritis realmente es un diagnóstico histológico. Si para eso necesitamos hacer un estudio, una endoscopía y tomar muestras de la mucosa y examinarlas a un microscopio. Las famosas biopsias. Así es. Pero también existe esa enfermedad cuando te da dolor en el epigastrio, y llamado también gastritis, que realmente las personas lo llaman así, que no lo es, realmente es dispepsia. Y la dispepsia es ese dolor en el epigastrio, una saciedad postpandreal o una plenitud postpandreal, ¿no? Que lo puede dar una úlcera o simplemente el famoso Helicobacter pylori. Pero ya hablando acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, son síntomas totalmente diferentes a una gastritis o a una dispepsia, a una úlcera o a la enfermedad por Helicobacter pylori. La enfermedad por reflujo tiene 2 síntomas cardinales. La pirosis, que es el dolor retroesternal, que la gente la llama como una molestia, pero de manera coloquial lo llama como agruras. ¿Sí? Ajá. Y el reflujo, que es la sensación cuando el contenido gástrico pasa hacia el esófago. Entonces tenemos 2 síntomas cardinales, el reflujo y la pirosis. Pero también podemos tener otros síntomas extraesofágicos, es decir, aquellos pacientes que tienen un asma de difícil control puede estar relacionado con esta enfermedad por reflujo, aquellos que tienen erosiones dentales, laringitis o tos crónica, hay que investigarles que no tengan una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es muy importante, doctora Ana, porque lo que comentas es fundamental. Porque ¿cuántas veces no vamos a la consulta con el otorrino, con el médico de oídos, nariz y garganta? Y pues en realidad, lejos de tener una infección, lo que tenemos es precisamente esto, ¿no, doctor Gomar? Sí, o precisamente también en ese sentido de los síntomas extraesofágicos. ¿A cuántas personas no conocemos que se despiertan en la noche tosiendo, que dicen es que yo tengo que dormir con 2 almohadas o no puedo comer después de las 6 de la tarde porque ya sé que me voy a despertar tosiendo a medianoche? Entonces muchas veces esto lo minimizamos, pero probablemente esos síntomas se pueden tratar de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora Ana, ¿algo que quiera complementar, algo que quiera enfatizar de la pregunta anterior? Sí, mira, es importante saber que yo les comenté que en aquellas manifestaciones extraesofágicas como asma de difícil control o tos crónica, primero debemos de descartar otras causas que nos estén provocando ese asma de difícil control, es decir, que se esté tomando bien sus medicamentos o que se los esté aplicando. Además de aquellos pacientes que tienen tos crónica, no irnos directamente con un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Primero hay que tener otras pruebas complementarias como una radiografía de tórax o una tomografía donde podamos ver bien el pulmón si está dañado o no, que nos pueda dar esa tos crónica. Entonces realmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico en manifestaciones extraesofágicas sería un diagnóstico de exclusión. De acuerdo, doctora Ana. Es por eso que tienen que acudir precisamente con un especialista que sepa discernir y canalizar bien estos síntomas para tener un diagnóstico certero. Es decir, no llevarnos a primera finta de que tengo esto y voy a vivir con esto toda la vida o me voy a tratar así, sino acudir precisamente con un especialista que sepa discernir entre las diferentes enfermedades. Así es, doctor Gomar, esto es fundamental y qué bueno que tenemos a la doctora Ana con nosotros para que nos haga entender estas diferencias. Y bueno, doctora Ana, yo quisiera preguntarte cuál es la manera, si ya nos explicaste la manera de diferenciar este tipo de diagnósticos, ¿cuál sería la mejor manera para diagnosticar la enfermedad por reflujo? ¿Basta nada más ir con el médico o me tengo que hacer algunas pruebas o hay algo diferente a lo que se pueda establecer? Primero necesitamos tener la sospecha de esta enfermedad y para eso necesitamos los 2 síntomas cardinales, como les he mencionado, la pirosis y la regurgitación. Cuando tenemos estos síntomas, habrá pacientes que sí le podemos indicar de manera inmediata un inhibidor de la bomba de protones y poderle dar un diagnóstico simplemente con un tratamiento empírico. Pero hay aquellos que sí necesitamos de hacerle estudios, por ejemplo, una endoscopía. En aquellos que son candidatos a realizar endoscopía, al momento de nosotros visualizar la mucosa
podemos encontrar unas lesiones que nosotros la clasificamos por medio de la clasificación de Los Ángeles, ya sea grado D o C. Cuando tenemos esos grados, definitivamente se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque cuando tenemos una lesión A o B, que nosotros la clasificamos, no es diagnóstico de enfermedad por reflujo y necesitamos otros estudios para poder complementar. Se refiere específicamente a esofagitis, ¿verdad? O sea, inflamación del esófago. Daño a la mucosa, una esofagitis. Y nosotros la clasificamos de manera endoscópica con la clasificación de Los Ángeles. Sí, excelente. Pero también en aquellos pacientes que no se les hace una endoscopía o que necesitan otro estudio, se hace una pHmetría con impedancia. ¿Qué es esto? Al paciente le colocamos una sonda que va desde la región nasal hasta el esófago, 5 centímetros por arriba de la unión gastroesofágica, y lo tiene 24 horas aproximadamente esa sondita. Con esa sonda el paciente va y hace su vida normal. De hecho, le solicitamos que consuma esos alimentos que les da esa sensación de pirosis y regurgitación para despertar esos síntomas. Y toma en cuenta que el tiempo de exposición al ácido, entonces con esa sondita se va contando cuánto tiempo tiene exposición al ácido con un pH menos de 4. Nosotros ya lo valoramos con un software especial y nos da el diagnóstico si se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando el tiempo de exposición al ácido es por arriba de 6%. Eso que comentas, doctora, es importantísimo. Amigas y amigos de Radio Cux, ustedes no tienen que estar analizando ni interpretando esto. Todos los expertos, en especial de gastroenterología clínica y en especial de motilidad, pues se encargan de analizar estos resultados, ¿verdad, doctora? Y ya después, posteriormente, de ser lo necesario, se lo comenta nuevamente a su médico, ¿no? Así es. ¿Existen, doctora, algunas otras pruebas? ¿Cuál se prefiere? ¿Qué más nos puede decir de esto? Podemos utilizar otra forma de poder cuantificar el tiempo de exposición al ácido, que es una cápsula que se incrusta en la mucosa esofágica, que se llama el sistema Bravo. El problema es que el sistema Bravo, que es esa cápsula, no puede contar si el pH es alcalino, débil o ácido, simplemente nos da el tiempo de exposición, porque realmente una pHmetría con impedancia nos da información. Hay pacientes que son refractarios a estos síntomas, a pesar de que le damos inhibidor de la bomba de protones, y puede tratarse de causas refractarias, enfermedad por reflujo. Es decir, que realmente no tiene una enfermedad por reflujo, se está presentando con esa sintomatología como pirosis y regurgitación, y realmente está presentando alguna alteración de la motilidad esofágica o eructos supragástricos, donde sería importante hacer una pHmetría con impedancia y además una manometría esofágica para poder valorar la motilidad. Sí, que en eso tiene mucho que ver también diferenciar entre si el reflujo es ácido o alcalino, que también incluso para complicarlo todavía un poquito más, también puede haber diferencias en ese sentido, ¿no, doctora Ana? Así es, cuando nosotros estamos ante un paciente que tiene una enfermedad por reflujo refractario, hay que descartar que no tenga alteraciones del eje intestino-cerebro, como pirosis funcional, o también inflamación a nivel de la mucosa, como una esofagitis eosinofílica, que nos esté provocando ese paciente que tiene síntomas de reflujo como pirosis y regurgitación, pero que no responde al inhibidor de la bomba de protones. Y es ahí cuando entran otros estudios, como les he mencionado, la pHmetría con impedancia y la manometría de alta resolución. Y que casi podremos decir, no sé qué opinas, doctor Gomar, que son prácticamente estudios de rutina que debería de tener un paciente en el que sospechamos la enfermedad por reflujo, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante de esto que nos está platicando la doctora Ana es que definitivamente no es algo de diagnosticar por un médico general, tal vez. Digo, seguramente hay quien lo haga y que lo haga excelentemente, pero la recomendación puntual es que acudan con un especialista, un subespecialista, en este caso de gastroenterología, para que realice los estudios pertinentes. Tal vez no todos de rutina, pero sí el necesario. Tal vez algún estudio lo necesita un paciente en particular, tal vez otro paciente necesita un par, lo que sea necesario para llegar a un diagnóstico puntual. Sí, que no nada más es un diagnóstico que se llegue simplemente con la clínica. Claro que es importante, como todo en medicina, sin embargo, pues requiere el abordaje, en este caso, muy especializado. Y doctora Ana, nos ampliaste muchísimo cuáles son los estudios y qué es lo que se tiene que hacer para diagnosticarlo. Pero con respecto a las causas, ¿sabemos qué es lo que lo puede provocar? ¿Hay algo identificado
que podamos identificar respecto a eso? Son múltiples causas, pero quiero hacer énfasis en 3. El principal mecanismo de esta enfermedad son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Para que todos lo podamos entender, es cuando el esfínter esofágico inferior está abierto con mayor tiempo, y esto hace que todo el contenido gástrico pase hacia el esófago y empiece a dañar la mucosa, y es cuando nos da los síntomas de pirosis y regurgitación. Pero también existe otro mecanismo, por ejemplo, la deficiencia del aclaramiento esofágico. ¿Qué significa esto? Es un mecanismo que nosotros tenemos de defensa para que todo el contenido gástrico que pase hacia el esófago se tenga una peristalsis, y esa peristalsis permita que todo ese contenido vuelva a regresar al estómago y no permita lesión en la mucosa esofágica. Y por último, alteraciones simplemente del esfínter esofágico inferior cuando hay una hernia diafragmática, que es cuando se distorsiona todo este mecanismo. La famosa hernia yatal, ¿no? Así. Sí, doctor González, la famosa hernia yatal, que muchas veces esta hernia yatal creo que se abusa del diagnóstico. ¿Por qué? Porque tal vez algunos médicos de la vieja escuela tal vez aún piden el trago de bario, ven algo presuntivo de hernia yatal y con eso dicen que está diagnosticada. Sin embargo, sabemos que esto es completamente erróneo. También hay algunos que solo con la endoscopía la quieren diagnosticar, y esto sí es un estudio que nos ayuda, pero tiene que ser un estudio de varios que se necesitan. Doctora Tornel, ¿cuál diría usted que es el mejor estudio para diagnosticar la hernia yatal? Bueno, como tú lo mencionabas, la hernia yatal la podemos ver tanto en un estudio de bario como en una endoscopía, pero el mejor estudio para nosotros poder medir la longitud de esa hernia yatal, recomendaría hacer una manometría de alta resolución. De acuerdo, y que nosotros como cirujanos, aquí ya entra un poco a nuestro terreno de cirugía, no tenemos que abusar de solamente un estudio, sino como lo comenta la doctora Tornel, tenemos que basarnos en los diferentes estudios complementarios, es decir, tener una endoscopía, tener una manometría, tal vez en algunos casos una pH-metría, para poder llevar a los pacientes que realmente requieren la cirugía, y de esto vamos a hablar más adelante, pero no abusar de esta, ¿no? Precisamente hay otros tratamientos antes de llegar a la cirugía, y en ese sentido, doctora, ¿cuál sería el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El tratamiento vamos a dividirlo primero en tratamientos no farmacológicos, es decir, modificar el estilo de vida. Número 1, hay que bajar de peso, en dado caso que tengamos algún paciente que tiene sobrepeso o obesidad, porque eso va a disminuir la presión intraabdominal y va a evitar ese reflujo que se produce en esta enfermedad. También dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, y se recomienda elevar la cabecera a unos 45 grados antes de dormir, con el objetivo de disminuir esos síntomas nocturnos que en ocasiones a veces nos despiertan, ¿no? Con esa pirosis, ese dolor retroesternal o ese reflujo. También dormir en decúbito lateral izquierdo sería una opción. Y existe una evidencia baja sobre algunos alimentos que puedan relajar ese esfínter esofágico inferior y nos puedan provocar ese síntoma de reflujo, pero como les he comentado, es una evidencia baja. Lo que sí se recomienda es que si ya usted identificó un alimento que exacerba los síntomas o que le inician los síntomas de pirosis y regurgitación, hay que evitarlos. ¿Qué alimentos son los que, doctora, identifica la ciencia o las últimas revisiones con esta evidencia baja? Puede ser desde el consumo de alcohol, chocolate, cebolla y tés, ¿no? Son los que aumentan el esfínter esofágico inferior, la relajación, ¿no? Así es. Qué bueno que lo menciona, doctora, porque, híjole, cómo está satanizado el picante, el chile y las comidas con grasa. O bueno, no comas puerco porque te va a dar reflujo. La verdad es que esto es muy importante, amigos y amigas de Radio Cux, porque incluso hay evidencia que apoya que es gastro o protector, la misma sustancia que da el picante, su sabor enchiloso, ¿no? Y algo que mencionaste sobre los alimentos grasosos, realmente el alimento grasoso no te provoca reflujo ni pirosis, sino que los alimentos grasosos se asocian a que disminuye esa motilidad gástrica, es decir, hay un retraso del vaciamiento gástrico, y eso a futuro sí puede provocar reflujo, pero en sí de manera directa los alimentos grasos no provocan esa sensación. Excelente, muchísimas gracias, doctora Ana. Creo que nos estás haciendo
un programa extremadamente interesante y enriquecedor porque estás aclarando puntos muy, muy importantes. Sí, y muchos mitos que hay alrededor. Por ejemplo, doctor González, eso que hace de dormir con 2 almohadas, definitivamente no es normal. No es normal y no lo hago, pero sí debo de bajar de peso, estimado amigo. Y hablando un poquito sobre el tratamiento farmacológico, vamos a hablar sobre los medicamentos que nos van a ayudar a cicatrizar esa mucosa que está lesionada. Lo mejor son los inhibidores de la bomba de protones, el famoso omeprazol. ¿Sí? Pero además de esto podemos utilizar los antiácidos como sales de magnesio o de aluminio o algunos alginatos que no van a curar la mucosa, pero sí nos van a ayudar a aliviar esos síntomas. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, no se recomienda que solo utilice los antiácidos, porque solamente va a calmar esos síntomas, sino atacarlo de raíz, es decir, esa mucosa lesionada, tener esa cicatrización, y esto es con los inhibidores de la bomba de protones, que es el famoso omeprazol, como todos lo conocemos. Y ahí, doctora Ana, ¿y los procinéticos también tendrían algún lugar, no? Los procinéticos realmente directo hacia la enfermedad por reflujo gastroesofágico no, pero si el paciente tiene pirosis y regurgitación y además tiene datos de retraso del vaciamiento gástrico como plenitud postpandreal, saciedad temprana, ahí sí los procinéticos se utilizan junto con el inhibidor de la bomba de protones. También hay otro medicamento que es el famoso baclofeno, que nos va a ayudar a inhibir esas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Sí se puede utilizar, tiene una evidencia muy buena, pero por los efectos adversos que tiene como estreñimiento, cefalea o mareos, pues se limita su uso en la clínica. Lo mejor es inhibidor de la bomba de protones para cicatrizar y además de esto, un antiácido. Y nunca los antiácidos solos. De acuerdo, muy interesante y útil toda esta información, doctora Tornel, y precisamente ya tocaba el tema de los IBP, de los inhibidores de la bomba de protones. Definitivamente el más conocido es el omeprazol, pero existen algunos otros de esta familia, ¿y cuál es el mejor? Tenemos, aparte del omeprazol, el lansoprazol, rabeprazol, que no está aquí en México, el pantoprazol, esomeprazol y el famoso Dexivan. Para mí el mejor es el esomeprazol y el Dexivan. El Dexivan, la ventaja que tenemos es que tiene una duración larga, se utiliza una vez al día. Y el esomeprazol también tiene buena respuesta hacia disminuir el pH gástrico, a aumentar el pH gástrico para evitar tanta acidez a nivel. Y en combinación con la buena cicatrización de la mucosa, ¿no, doctora? O sea, como que son los medicamentos más redondos de toda esta gama que tenemos. Así es. Y por supuesto recordar que sí, el paciente, a pesar de que tenemos el uso de un inhibidor de la bomba de protones y queremos mejorar todavía esos síntomas, le podemos agregar alguna sal, ya sea sal de magnesio o sal de aluminio. De acuerdo, doctora, muy interesante todo esto, lo repito, precisamente porque vemos que no es tan sencillo, que definitivamente tiene que estar este tratamiento a cargo de un subespecialista, en este caso de gastroenterología, y que muchas veces en esta enfermedad, como en muchas otras, a lo mejor algunos de los pacientes o personas que padecen la enfermedad siguen recomendaciones del vecino, de una amiga, un amigo que tuvo algo similar y se automedican. Yo le preguntaría, doctora Tornel, ¿por qué no es bueno la automedicación en este caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Yo creo que tenemos un problema en todo México, y no solamente en México, sino a nivel mundial, sobre el uso indiscriminado de los inhibidores de la bomba de protones, es decir, que cualquier persona va a la farmacia, tiene probablemente estos síntomas de agruras, reflujo, va a la farmacia y se automedica con omeprazol. El problema es que cuando llegan a nuestra consulta ya están con un tratamiento por más de un año y a veces es difícil poderlos hacer entender que probablemente se estaban tomando mal el medicamento. Se recomienda que se tome 30 minutos antes de la primer comida del día, porque es cuando estas bombas que producen este ácido pues están más activas y es cuando las queremos apagar. El problema es que los mexicanos, al momento de nosotros comer alguna comida copiosa que nos provoca estos síntomas como pirosis y regurgitación, pues queremos apagar esos síntomas después de la comida. Y eso no se debe de realizar, se debe de tomar este medicamento 30 minutos antes de la primera comida del día. Otra de las cosas es que cuando nosotros ya captamos a esos pacientes que están tratados con todos los inhibidores de la bomba de protones, que llevaron 6 meses con omeprazol, después cambiaron otros 6 meses con esomeprazol,
pues probablemente no se trate de una enfermedad por reflujo gastroesofágico y tenga otros diagnósticos diferenciales, o se trate de una enfermedad refractaria, ¿no? Entonces, cuando se trata de una enfermedad por reflujo refractaria, hay que descartar que no tenga sobreposición con pirosis funcional o hipersensibilidad esofágica o alteraciones en la motilidad, porque acalasia, que también es otro de los diagnósticos diferenciales, puede presentarse con pirosis y regurgitación. Entonces, sí, síntomas muy similares, ¿no? Así es. Entonces es importante que si se automedicas, que sepan que se debe tomar 30 minutos antes de la primer comida del día, y si no mejora, si persiste con estos síntomas de reflujo y pirosis, tiene que acudir con un especialista para iniciar la investigación. Si realmente se trata de una enfermedad con reflujo gastroesofágico, como les he comentado, es necesario hacer una endoscopía o una pH-metría con impedancia. Pues muchas gracias, doctora Ana. Continuamos con nuestro programa y ya nos amplió o nos puso el panorama, nos pusiste el panorama claro con respecto a cuáles son los primeros pasos para el tratamiento de enfermedad por reflujo. ¿Consideras, doctora Ana, que hay lugar o espacio para la cirugía? Por supuesto que sí. De hecho, en los pacientes que son jóvenes, que tienen ya diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico con evidencia de una endoscopía, una pH-metría y una manometría, que en la manometría únicamente lo que nos dice es que no tenga alguna alteración en la motilidad, y que ya tengamos diagnóstico de enfermedad por reflujo y respondió a inhibidor de la bomba de protones, es el mejor candidato para hacer este procedimiento quirúrgico. De acuerdo, pero también existen algunos tratamientos innovadores en esta enfermedad, ¿no? O sea, que podemos tener un punto medio entre el tratamiento médico y llevar a los pacientes en cirugía. ¿Cuál nos puede decir que son esos tratamientos innovadores, doctora Tornel? Esos tratamientos innovadores, quiero hacer hincapié que solamente se hacen en centros especializados. Puede ser alguna funduplicatura endoscópica, puede ser el famoso Stretta, que utilizamos radiofrecuencia cerca de la unión gastroesofágica, o también los anillos magnéticos, pero realmente esos son en centros especializados. Lo que se recomienda es hacer una funduplicatura laparoscópica. Que es el estándar, ¿no? Pero algo muy importante, amigos y amigas de Radio Cooks, que si bien es un estándar esta cirugía, debe de contar con toda esta gama de estudios que nos comentaba la doctora, un abordaje multidisciplinario, tanto el gastroenterólogo como el cirujano gastrointestinal, en donde ambos especialistas podamos ofrecer lo mejor al paciente. Y no porque en algún momento estuvo de moda operarse de reflujo. Yo me acuerdo de pacientes que salían de endoscopía y luego los querían operar. Eso actualmente ya no es válido. Y evidentemente requiere, doctor Gomar, de mucho más hincapié y minuciosidad en los estudios que se solicitan, ¿no? Sí, claro, ya nos mencionaba la doctora Tornel el protocolo que tiene que tener estos pacientes para poder pensar o no en cirugía, y precisamente nosotros como cirujanos también contamos con indicaciones específicas para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para esto pueden ser considerados para el tratamiento quirúrgico pacientes con diagnóstico objetivo de la enfermedad por reflujo en los siguientes casos. 1. En pacientes que presentan disminución de la calidad de vida, es decir, que tienen síntomas persistentes que le causan problema y agresión de la misma enfermedad a pesar de la terapia adecuada con el inhibidor de bomba de protones. Además, pacientes, y esto es lo que mencionaba la doctora Tornel, pacientes con buena respuesta a los IVP, dependiendo de la calidad de vida aceptable, sin embargo, que el paciente desea realizar un tratamiento definitivo y a largo plazo. En estos pacientes también se dice que son pacientes jóvenes y que han respondido bien y también se pueden llevar a cirugía. Algunos pacientes con cirugía antirreflujo que pueden mejorar en general su calidad de vida, pacientes con síntomas extraesofágicos con correlación positiva de síntomas y buena respuesta al tratamiento, o pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y obesidad también pudieran ser candidatos a tratamiento, así como pacientes con hernia yatal grande y pacientes con neumonía por aspiración. Así es, doctor Gomar. Amigas y amigos de Radio Cooks, creo que hemos abordado cada uno de los aspectos, en medida de lo que se puede en menos de 30 minutos de programa, pero bueno, creo que ha sido un programa totalmente enriquecedor
y bastante didáctico con respecto a lo que debemos de esperar en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, a manera ya de conclusión y de cierre de nuestro programa, doctora Ana, ¿qué mensaje le dejarías a los pacientes que tienen este tipo de síntomas y que consideras es lo más importante para que se lleven a casa de este programa? Recordar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico vamos a tener 2 síntomas cardinales: pirosis o agruras, que ustedes también lo conocen, y regurgitación. Si se van a automedicar, por favor que no sea con un tiempo muy largo. Si en 2 semanas no mejoró, pues entonces tratar de buscar ayuda con un especialista, ya sea un gastroenterólogo o algún médico de primer contacto. Recordar que el inhibidor de la bomba de protones tiene que ser 30 minutos antes de la primer comida del día y no después. Y sobre todo, tener todo un abordaje completo para ver si es candidato a realmente tener algún procedimiento quirúrgico. Para eso necesitamos una pHmetría, una manometría y una endoscopía. Excelente, doctora. Y pues bueno, doctor Guamar, no sé, yo me gustaría también, con respecto a estas conclusiones de la doctora Ana, pues ahondar en que quienes estén interesados para revisar acerca de contenidos de enfermedad por reflujo, pues bueno, si son médicos o especialistas, pueden optar por revisar las guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología, y también las guías de práctica clínica de CENETEC de nuestro país son bastante actualizadas. Y bueno, un recurso también muy padre es la Revista Nacional de Gastroenterología, que constantemente y se mantiene actualizada, ¿no, doctor Guamar? Así es, doctor González. Y también la doctora Tornel nos va a compartir una guía que creo que es un consenso bastante actualizado de esta enfermedad. ¿Cuál es esta guía, este consenso, doctora Tornel? Yo les recomiendo, para adquirir mayor información, el consenso de Lyon o el consenso de Montreal, que hablan acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sus manifestaciones y sobre todo el tratamiento. Pues muy bien, doctora Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encantaría que nos recordaras nuevamente tus redes sociales para contacto y referencia de nuestro amable público. Me encuentran en Instagram como Ana Tornel y en Facebook como Ana Isabel Tornel. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast Los Cirujanos. Agradecemos su presencia y tanta información tan actualizada que tiene para ofrecernos. Muchas gracias, amigos. Estamos cada jueves con ustedes en su programa Los Cirujanos. Un programa con ciencia, corazón y manos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Los Cirujanos, ciencia, corazón y manos.